Dios les bendiga. Es un placer estar nuevamente con ustedes en el programa número 25 del Consejo de Dios. Hoy traemos un tema que tiene relación con las apariencias, con juzgar sin justo juicio, con falta de temor a Dios, con oportunidades perdidas, con dificultades en la vida de una persona por no tener claridad, por no tener arraigado un conjunto de conceptos, de estimaciones, por hacer observaciones sin fundamento, que llevan a la persona a perderse, que llevan a la persona a desviarse, a estar confundida, a no juzgar con justo juicio. En el libro de San Marcos, en el capítulo 6, hay un título que dice muerte de Juan el Bautista, y aparece en el escenario un hombre llamado Herodes. Dice la Biblia en el verso 14: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta, o alguno de los profetas. Y en ese mar de ideas estaba la multitud, estaba la mayoría, y con la mayoría estaba Herodes, perdido, porque para él no era claro ni quién era Jesús, ni quién era Juan el Bautista, aunque él sentía respeto, sabía que era un hombre piadoso, sabía que era un hombre santo, que era un hombre justo. Pero llegó un momento en la vida de él, como un punto de quiebre, si se puede usar ese término, cuando por culpa de esa falta de fundamentos claros, progresivamente se perdió. Nunca se arrepintió, y todo empieza en una fiesta. Pastor, Dios le bendiga. Este personaje Herodes es conocido por haber tomado una decisión instigado por su esposa, por Herodías, y por haber declarado, haber hecho una promesa a la hija de Herodías, a Salomé, prometiéndole hasta la mitad del reino, y contra su voluntad, entristecido, tuvo que hacerla cumplir. Dice el verso 28: el guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. La cabeza de Juan el Bautista. Qué terrible, qué fatal. Entonces queda una gran pregunta, pastor: ¿por qué se perdió Herodes? Hermano Fernando, Dios le bendiga y muchas gracias por estar aquí en el programa y por asediarme con este tipo de preguntas y de lecturas que son muy importantes, muy valiosas. ¿Por qué se perdió Herodes? Es una gran pregunta. Diríamos que a él le sucede lo que a todo el mundo le sucede. Siempre Dios les da una oportunidad luminosa para que la aprovechen y para que sean salvos. Y dejarla ir, de pronto no hay otra, es la única.
las personas a veces tienen que tomar decisiones ahora, hoy, y tomarlas porque no hay otra opción, o la toma o la deja. Y en este caso, a mí me parece que Herodes fue privilegiado porque tuvo la cercanía con el profeta Juan, con Juan el Bautista. Y la Biblia nos cuenta que Herodes temía a Juan, porque sabía que Juan era un hombre justo y era bueno. Dice que le gustaba escucharlo, se quedaba perplejo oyendo las predicaciones de Juan, aunque no entendía el lenguaje que Juan utilizaba. Es apenas lógico que hay un abismo de por medio entre el uno y el otro. Herodes era un hombre político, era un mandatario sanguinario, cruel, déspota, y Juan era un santo. Entonces el lenguaje era completamente diferente, y mientras Herodes pensaba en afianzar un reino terrenal, Elías o Juan el Bautista, hablaba de un reino celestial. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Por eso Herodes se quedaba perplejo, porque no podía entender esos misterios o ese lenguaje, las predicaciones de Juan. Sin embargo, dice que le escuchaba de buena gana. O sea que, si bien es cierto, no entendía, no podía penetrar y conocer el discurso o los discursos de Juan, sin embargo escuchaba como un loro que oye y oye, pero nunca más, o sea, no va a pasar más de ahí. Y más bien se funda una idea que era la idea del populacho, la idea de toda la gente. Toda la gente creían que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista, que Juan el Bautista había muerto y había reencarnado en Jesús, y esa era la razón de esos poderes extraordinarios que Jesús desplegaba en todas partes, como la multiplicación de los peces y el pan, la resurrección de algunos muertos, cuando reprendió a los vientos y el mar y se hizo gran bonanza, o muchos otros milagros. Entonces Herodes decía que la razón era porque era un ser que había regresado del más allá, había regresado de la tumba, y que por eso estaba investido de unos poderes de ultratumba, del más allá. Y así pensaba la gente, y así pensaba Herodes. Una reflexión importante para que tengamos cuidado, porque a veces nosotros nos podría suceder igual, desestimar el mensaje de un santo o el consejo de un santo, de alguien que nos habla de Dios de buena manera, y nos quedamos con el concepto de la multitud, y eso es muy riesgoso, porque eso puede llevar a la perdición. Y generalmente la multitud está equivocada. La multitud no sabe, no entiende, está ignorante, está perdida en medio de un mundo de confusiones. Y nosotros no podemos quedarnos con el concepto general de aquellos que no saben ni de dónde vienen ni para dónde van. Nosotros, incluido usted que me escucha, debe ser responsable con su alma y con su salvación, y saber que
que si para ser salvo necesita usted abandonar ciertos conceptos de la multitud o de la familia, pues debe hacerlo por su bien y por su salvación. Creo que en esta forma le he respondido una parte. No sé si me quiere hacer otra pregunta. Yo no tengo más preguntas. Quería saber por qué se perdió Juan, por qué se perdió Herodes, teniendo la oportunidad de haber escuchado el mensaje del Evangelio. Usted concluye, estaba en el grupo de la mayoría, en el grupo de los equivocados, con un concepto general lejos de lo que dicen las Escrituras, de lo que habían anunciado los profetas, y tampoco se interesó por escudriñar las Escrituras, por buscar en ellas lo que realmente era cierto, lo que era verdad. Incluso en algún momento, por esa curiosidad, pero de una manera irresponsable, quiso consultarle a Jesús, y quiso pedirle un milagro a Jesús, y Jesús simplemente no lo hizo, porque él tuvo mucho tiempo, muchas oportunidades para verlo en acción, pero no lo hizo, por amor a otras cosas, por ser simple, insensato, por amor a cosas de aquí abajo. Entonces yo no tengo más preguntas, pastor. Quiero darle las gracias por la reflexión, gracias por la enseñanza. Que Dios le bendiga, pastor. Bien, entonces yo voy a terminar diciendo lo siguiente, diciendo que la vida de él transcurría en medio de halagos y de honores y de fiestas. El pueblo de Israel, respecto a Herodes, tenían un concepto, diríamos, habían personas que lo querían, que lo amaban, y otros que lo aborrecían. Los que lo odiaban, los israelitas que lo odiaban porque era un hombre, primero era rey, pero no del linaje de Israel. Y eso para los israelitas era completamente, no solamente extraño, sino fuera de la ley, fuera de cualquier norma o concepto. Y lo otro es porque era un hombre cruel, sanguinario, era un mandatario déspota, tirano. Y por eso lo odiaban, pero lo amaban otros porque él, para granjearse o conquistar el afecto del pueblo, había embellecido el templo, había construido grandes obras, grandes construcciones para embellecer a Jerusalén, el reino. Entonces eso también se lo reconocían como positivo. O sea, habían cosas buenas y otras no tan buenas, que no lo eran. Bueno, entonces la vida de él transcurría de todos modos, como dije antes, entre honores y fiestas y alegrías y éxitos y dichas perennes, dichas de esta vida, dichas muy pasajeras. Ahora hace una fiesta e invita para esa ocasión príncipes y personas de lo más alto y de lo más importante de la sociedad. Y todo transcurre bien hasta cuando las copas, el licor comenzó a hacer efecto en la vida de
de las personas que estaban allí en el palacio, en el recinto. Y entra una bailarina, una hermosa joven que bailaba excelentemente. Y entonces él, queriendo congraciarse, Herodes llama a la bailarina y en público le hace una promesa. Le dice: pídeme lo que quieras que yo te dé, aunque sea la mitad de mi reino. Las promesas que hacían los mandatarios, y generalmente si las hacían en público, las recogían los escribas, las personas encargadas de eso, porque eran las palabras de un rey y no podían ser cambiadas ni abrogadas. Ahí sí, como dice el libro de Daniel, ley de Persia o de Media que no puede ser abrogada. Entonces él públicamente le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que yo te dé, aunque fuera la mitad de mi reino. Esas palabras no se podían cambiar y el rey no podía echarse para atrás de lo que había prometido. Y ahí está, ahí quedó sellado su destino eterno. Esa fue su perdición, el oscuro abismo al cual descendió para nunca más volver a salir de allí. ¡Qué miedo! Que las personas tuvieron una oportunidad maravillosa de aceptar, de ser salvos, de tener un destino maravilloso con Dios en el cielo, una vida esplendorosa, plena de bendición, y permitieron que el pecado fuera escalando en la vida de ellos y lentamente los fue arrastrando. Su pecado, su perdición, los fue arrastrando hasta el borde y hasta las profundidades de un abismo. Muchas gracias, hermano Fernando, por permitirme usted con sus preguntas abrirme diríamos, el espacio para este gran razonamiento que me parece valioso e importante para todos los oyentes. Saludos, gracias a usted, y saludos a todos los oyentes que nos ven, que nos escuchan, y el Señor les bendiga y hasta una otra oportunidad. Dios les bendiga a todos.